Bien, todos sean bienvenidos, ¿cómo están? Amén. Vamos a hacer una corta oración y vamos a la palabra, ¿le parece? Señor, te damos gracias porque tú nos diriges, porque te podemos adorar, porque podemos, Señor, venir a este lugar para buscar tu rostro, tu presencia, tu amor, tu fuego. Gracias por cada persona que vino, Señor, en esta mañana, con su corazón dispuesto para ti, Padre Celestial. Te pido en el nombre de Jesús que sea tu palabra, que sea tu amor, que sea tu Espíritu Santo llenando las vidas y los corazones. Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey soberano, el Dios vivo que llena todo nuestro corazón. Queremos decirte, Padre, que tu favor está con nosotros. Queremos decirte, Señor, que te damos gracias porque todas las cosas que tú haces, Señor, son grandes y majestuosas. Quiero pedirte, Padre Celestial, que tú todo lo tomes en tus manos y que en esta mañana, Dios, en este lugar haya libertad para hablar de tu palabra y para escuchar lo que tú quieres hablarnos, Dios. Porque solo tú eres fiel, porque solo tú eres soberano, porque solo tú, Señor, tienes el poder para cambiar nuestras vidas para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hechos capítulo 3, versículo 1. Bien. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice así. Aquí va a aparecer, ¿verdad? Quiero que por favor usted me ayude a hacer algo. Y es que en la lectura que vamos a hacer hay una palabra que se va a repetir mucho, que es la palabra templo. ¿Cuál es la palabra que se va a repetir mucho? Templo. Cada vez que aparezca la palabra templo, usted va a levantar la voz y va a leer conmigo templo. ¿Me hago entender? Lo demás, hacemos silencio y cuando aparezca la palabra templo, usted dice templo. ¿Listo? Ok, vamos a seguir aquí la lectura. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a las puertas del templo, ¿cierto? Que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a las puertas del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. A continuación quiero que por favor vean el siguiente video. No tiene sonido, pero quiero que lo vean rápidamente. ¿Una limosna?
Una limosna, por favor. Míranos. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. ¿Sí supo qué historia era? La que acabamos de leer, ¿verdad que sí? Entrar en el templo es una cosa bella. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos valoran el templo ahora después de la pandemia? ¿Cierto que sí? Uy, jeje. ¿Cuántos vinieron al templo hoy? Amén, ¿cierto que sí? ¿Sabe? A muchos de nosotros haber ido a un templo nos cambió la vida. Fue en un servicio donde recibimos la presencia de Dios. En un templo muchos escuchamos la voz de Dios. En el Antiguo Testamento era muy sagrado ir al templo, tanto que se llevaban ofrendas. Allí se encontraba la presencia de Dios, porque el sinónimo de templo es presencia de Dios. ¿Es encontrar qué? La presencia de Dios. Es tan importante este tema que la Biblia dice que hasta el cuerpo del ser humano es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. La pandemia hizo que los templos se trasladaran a la casa. Qué cosa tan hermosa. Y cada lugar donde hemos invocado la presencia de Dios, un baño, un carro, un bus, un lugar se ha convertido en un templo. David dijo en su salmo: mejor es un día en la casa de Dios, en el templo, que 1000 fuera de él. Ana la profetisa se dedicó al templo, ayunaba y oraba después de enviudar. Alrededor de 75 años pasa en el templo. Y le quiero preguntar hoy: ¿cuántos vinieron al templo hoy? Diga amén. Por eso el título de la enseñanza el día de hoy es Somos del templo. ¿Cuál es el título de la enseñanza? Dígale al que está a su lado: somos del templo. Somos del templo. Y en este texto y en esta historia tan fascinante que acabamos hasta de ver, que leímos también, encontramos a dos de los apóstoles, a Pedro y a Juan, haciendo algo, yendo al templo a orar. Y en su camino a la puerta de la entrada se nos cuenta de algo interesante, y es que aparece un cojo de nacimiento que llega hasta las puertas nomás. No entra, sino llega hasta las puertas a pedir limosna, dice la palabra. Y allí sucede algo tremendo, y es que Pedro le dice al cojo que no tiene ni plata ni oro, pero que tiene algo que le va a dar. Posiblemente algo que ha recibido cuando va al
¿Cierto que sí? Y entonces se nos cuenta de una sanidad, lo sanaron, el cojo se levanta, da saltos, alegría, alaba a Dios. Y entonces la historia relata diciendo que ya no solo 2 entraron al templo, sino 3: Pedro, Juan y el que había sido cojo. ¡Qué historia tan maravillosa! Y en este texto encuentro algunas características que tienen los que son del templo. Cuando estoy hablando del templo, estoy hablando de aquellos que van a la casa de Dios, que buscan su presencia. No me estoy refiriendo específicamente a 4 paredes, al lugar que a veces le llamamos iglesia o templo, porque la pandemia nos enseñó que templo puede ser cualquier lugar, hasta nuestra misma casa. Los que son del templo, la lectura de esta mañana y lo que acabamos de ver, son aquellas personas que buscan la presencia ¿de quién? De Dios. Eso era el significado de templo en el Antiguo Testamento. David en su corazón quiso construirle un templo a Dios, y dice la Biblia que fue Salomón que construyó este templo. Y en la lectura que leímos hoy, encuentro en estos señores que entraron al templo, hasta en el cojo, encuentro 3 características. 3 características de los que somos del templo. Y quiero que por favor a continuación vea esas características. Si usted es una persona que ama venir al templo, entonces usted debe tener estas 3 características. Amén. Pregúntale al que está a su lado: ¿le gusta venir al templo? ¿Cuántos valoramos? Recuerdo ese día que abrimos el templo nuevamente. Venir a la casa de Dios, ¿cierto que sí? Y quiero que a continuación en este texto veamos 3 características de los que son del templo. Si tú eres del templo, debes tener estas 3 características. La primera, versículo 1 al 2, dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, a la de la ¿qué? A la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Amén. En estos primeros versículos encontramos, o este texto más bien, es un texto de contrastes. ¿De qué es? De contrastes. ¿Por qué razón? Porque encontramos a unos que pueden entrar al templo y a uno que solo se queda ¿hasta dónde? Hasta la puerta, en este caso. Y sabe, aquí en este texto encontramos la primera característica de los que son del templo. Y la primera característica es que tienen que hacer. ¿Tienen que qué? Tienen que hacer. Los que son del templo tienen que hacer. En otras palabras, tienen a qué dedicarse. Tristemente, en el pasaje, el que no ha entrado al templo se dedica a pedir limosna. Y los que entran al templo, ¿a qué iban ese día? A orar. Y sabe, cuando una persona es del templo, cuando una persona es de la presencia de Dios, es una persona que tiene que hacer. En otras palabras, no pierde ¿qué? El tiempo. Dice la Biblia en Lucas 24 algo tremendo, y es que cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó, las últimas instrucciones, el capítulo 24 del libro de Lucas es el último capítulo del Evangelio de Lucas. Y cuando termina el Evangelio, lo que se cuenta es que Jesús se le aparece a sus discípulos, y el último versículo, el versículo 53 del capítulo 24, dice que estos señores, mientras tanto, se dedicaron a orar en el templo. ¿A qué se dedicaron? A orar en el templo. ¿A qué voy con esto, mi hermano? Que a los que somos del templo, que a los que amamos la presencia de Dios, que a los que buscamos el rostro de Dios en el templo, son personas que están ocupadas en quehaceres importantes. Orar, buscar la presencia de Dios, son quehaceres importantes. Por eso la primera característica de los que son del templo es que tienen que hacer. No pierden el tiempo. Y sabe, como le hablaba en este contraste, habían unos que iban al templo a invertir bien su tiempo, a orar, como habían otros que iban solo hasta la puerta a mendigar. Y sabe, ¿por qué le hablo de esto? Porque usted y yo, como personas del templo,
como personas que conocemos la presencia de Dios, frente a las dificultades y frente a los problemas que tenemos, usted y yo tenemos que hacer. No pierda el tiempo pidiendo limosna. ¿A qué me refiero? Quejándose por la vida, quejándose por lo que le ha tocado. Usted tiene que hacer, si es una persona del templo, tiene que dedicarse ¿a qué? A orar. ¿A qué tiene que dedicarse? Una persona que es del templo no pierde el tiempo. Y estos señores vienen, el contexto nos habla de que venían de haber recibido el Espíritu Santo. Este verso nos habla de una predicación donde se convierten muchísimas personas. Pero también este texto, incluso versículos anteriores, 2 versículos antes se lo leo, en el 46 dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo. Estos señores no perdían el tiempo. Y sabe, usted como persona del templo, como persona que busca la presencia de Dios, no puede permitir que el tiempo se le vaya. ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos a pedir limosna? Y cuando me refiero a pedir limosna es a pedirle al mundo las cosas, cuando usted y yo podemos ir a la presencia de Dios porque tenemos que hacer. Tenemos que ir a orar. Y en el texto, en el versículo 1, se nos habla de unas horas. Dice la Biblia de la hora novena. Resulta que para la época de estos señores habían 3 horas en el día para orar. La primera hora era la hora tercera, que eran las 9 de la mañana. La hora sexta eran las del 12 del mediodía. Y la hora novena, a la hora que estos personajes fueron, eran más o menos las 3 de la tarde. Y dice la Biblia que en aquella época habían tiempos de oración. Y ellos, como personas que en el momento los primeros cristianos no tenían una iglesia, un lugar, un templo para reunirse, iban al templo de Jerusalén. Y allí iban a no perder el tiempo. Escúchenme, usted y yo, a veces o muchas veces, cuando tenemos problemas y dificultades, o cuando las cosas se nos ponen para arriba, perdemos el tiempo. Porque dedicamos tiempo a preocuparnos, dedicamos tiempo a maquinar, dedicamos tiempo a pensar muchas cosas que posiblemente no son, cuando usted y yo, si somos del templo, tenemos que hacer. ¿Y dónde quedó el orar? ¿Y dónde quedó el dedicar tiempo a la palabra? Estos señores sabían y amaban la oración por una razón específica. Porque Jesucristo, desde el momento en que parte, desde el momento en que lo ven ascender, ellos se dedican al templo a orar. Jesús los manda a Jerusalén para que oren mientras esperan la llenura del Espíritu Santo. Ellos andaban ocupados. No dijeron: se fue el maestro y ya bailas, volvamos a pescar, volvámonos porque quedamos desocupados. No. ¿Sabe? Si tú eres una persona de la presencia de Dios, sabes qué tienes que hacer. Y tienes mucho que hacer. ¿Amén o no amén? ¿Estamos claros? Específicamente iban a orar para buscar y recibir lo que tanto necesitaban. Y estos señores no perdían el tiempo. El tiempo. Por una oración recibieron al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, textos antes, dice la Biblia que por haberse dedicado a orar, por no perder el tiempo, recibieron un gran milagro y recibieron un gran don y recibieron una gran promesa, la llenura del Espíritu Santo. Por eso los que son del templo tienen que hacer para recibir grandes cosas. ¿Amén o no amén? Cuando uno es del templo o de la presencia de Dios, sabe qué debe hacer cuando tiene problemas. Si usted es una persona que ama venir al templo, que ama venir a buscar la presencia de Dios, o que ama buscar la presencia de Dios, para cada circunstancia de la vida, usted sabe qué tiene que hacer. ¿O no? ¿Sabe qué indica cuando una persona dice: pastor, es que en esta situación no sé qué? No sé qué hacer. ¿Sabe qué pasa? Le está haciendo falta ir ¿a dónde? A la presencia de Dios. Porque aquellos que buscan la presencia de Dios saben qué tienen que hacer. Si no sabes qué hacer frente a la vida o a un problema, debes entrar más seguido al templo. ¿Amén? ¿Está de acuerdo conmigo? Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar el rostro de Dios, tenemos que obedecer sus mandamientos. Hay mucho que hacer.
¿Usted cree que por ser cristiano o por venir a buscar la presencia de Dios no tiene nada que hacer? Hay personas que le dicen: pastor, anoche me desperté a las 3 de la mañana y me puse a jugar en el celular. Free Fire, ahora juegan, ni sé qué será eso. Me puse a mirar el Facebook, pastor, tengo tantos likes. ¿Sabe por qué usted se despertó a esa hora? Porque si usted es del templo, tiene mucho que hacer. ¿Amén o no amén? Estos señores, dice la palabra, que no perdían el tiempo. Y hay muchas cosas que usted y yo podemos hacer y tenemos que hacer si somos del templo. No encuentro a Pablo perdiendo el tiempo. Y Pablo se fue a vacacionar unos días y se olvidó de que era pastor. Decía mi pastor Carlos una vez, contando un testimonio personal, de que una vez se fue a vacaciones y por cuestiones de los niños, etcétera, dejó de hacer su devocional durante las vacaciones. Y cuando se dio cuenta, se sentía frío, se sentía vacío, porque una persona que es del templo, de buscar la presencia de Dios, es una persona que tiene que hacer. ¿Amén o no amén? ¿Usted sabe qué tiene que hacer o no? Si yo le pregunto: hermano, ¿qué le ha dicho Dios que haga frente al problema que tiene? Yo sé que usted sabe o no sabe. ¿Qué me responde? Yo sé que usted sabe, porque los que somos del templo tenemos mucho que hacer. Los que somos del templo andamos ocupados en los negocios de nuestro Padre. Jesús a los 12 años, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Dígale que está a su lado: en el templo. Estaba ocupado ya en los negocios ¿de quién? Del Padre. Por eso estos señores no perdían oportunidad para ir a buscar el rostro de Dios. Esas son las características de los que somos del templo. Tenemos que hacer. Viven placenteramente los que son del templo porque tienen mucho que hacer. Y hay un viejo adagio cristiano que dice: una mente desocupada es el taller del diablo. ¿Sí sabía usted? Por eso usted como cristiano tiene que hacer. Si usted es una persona del templo, si usted es una persona de la presencia de Dios, tiene mucho que hacer. Hay gente que se ocupa tanto en el templo, en la presencia de Dios, que resulta sirviéndole de tiempo completo. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí van a resultar de tiempo completo sirviéndole al Señor? Amén. Va a tocar grabar y tomar un vuelta al fondo. Amén. Para que después digan que no. Ana en Lucas capítulo 2 nos dice que ella se había casado, felizmente casada. Lucas capítulo 2. Y dice la Biblia que por razones de la vida y de Dios enviudó, muy joven. Quedó como a los 25, 30 años viuda. Y no dice la Biblia que se puso a buscar marido, porque ella era del templo y sabía que tenía que hacer. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que se dedicó toda su vida a estar en el templo. Dice: y no se apartaba del templo, y oraba y ayunaba, se dedicó al templo. Porque los que son del templo tienen mucho que hacer. Amén. Diga usted conmigo: somos del templo. Usted y yo somos ¿de dónde? Del templo. ¿Amén o no amén? Algunos se la pasan viendo televisión. ¿Sabía usted que hay una aplicación en el celular que usted llega y la descarga, y ella al final del día le dice cuánto tiempo usted ha pasado en las aplicaciones de WhatsApp, Facebook, Instagram? Le mide el tiempo. Y usted, pues como usted cada nadita entra y vuelve y sale, y vuelve y entra y vuelve y sale, se ha descubierto que una persona puede pasar en el día, una persona que regularmente trabaja, hace sus cosas, puede pasar alrededor de 5 horas en WhatsApp en el día. Imagínense, 5 horas. Si los que estamos aquí la pasáramos continuamente las 5 horas en WhatsApp, perderíamos nuestros trabajos. Pero uno hace pausas, y esta aplicación le mide a usted todo lo que usted pasa en estas aplicaciones. Y sabe, los que somos del templo tenemos que hacer, tenemos que ganar almas. Los que somos del templo tenemos que orar. Los que somos del templo tenemos precios incluso que pagar.
Los que somos del templo tenemos bendiciones que alcanzar. Los que somos del templo tenemos propósitos que Dios nos ha dado que todavía no se han cumplido y que tenemos que trabajar en ellos. Los que somos del templo tenemos dones y talentos los cuales tenemos que explotar para la obra del Señor. Usted tiene que hacer si es del templo. ¿Amén o no amén? ¿Estamos claros? Cuando una persona es del templo, no piensa pendejadas, porque anda ocupado. El diablo llega y ni cuidado le pone porque está ocupado en el templo, en las cosas de Dios. En el versículo 2 hay algo interesante que nos cuenta el relato, y es que el cojo era traído también al templo. Pero ¿hasta dónde era traído nomás? ¿Hasta dónde llegaba él? Hasta la puerta para pedir limosna. Y hay dos relatos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que nos hablan y que se tergiversaron para el tiempo de Jesús. Uno se encuentra en Levítico, era una norma en el capítulo 21 que hablaba de que los cojos no podían entrar al templo. Pero no se estaba refiriendo a los cojos del pueblo o de la ciudad o de Israel, sino eran a los sacerdotes que fueran cojos. No podían entrar al lugar santísimo, o los que tuvieran algún defecto. Eso es lo que dice el texto en Levítico. Pero Jesús rasgó el velo para que todo el mundo entrara ¿a dónde? Al templo ahora, al lugar santísimo. Y el otro relato, por el cual para la época de Jesús tampoco los cojos podían entrar al templo, es porque se malinterpretó un poco lo que sucedió en 2 de Samuel con el rey David. Tuvo una pelea con el pueblo jebuseo, y dice la Biblia que los jebuseos se le burlaron a David. ¿Usted qué va a poder contra nosotros? Hasta los cojos y los mancos podrían pelear contra usted y acabarlo. Entonces dice la Biblia que David se enfureció y que se fue a pelear contra los jebuseos y los derrotó, y dijo un dicho por la ofensa que le habían hecho. Y el dicho fue: ni los cojos ni los mancos entrarán a la casa de Dios. Y esto se tergiversa a través de la historia para que en el tiempo de Jesús los cojos y los enfermos no pudiesen entrar al templo, cuando eran los que más necesitaban entrar ¿a dónde? Al templo. Y saben, este relato nos habla de muchas cosas, y hay algo tremendo en el texto, y es que este señor pedía su sustento de la gente y no de quién. ¿Qué pedía? Limosna. Muchos no tienen qué hacer en Dios, pero sí tienen muchos quehaceres en el mundo y siguen recibiendo limosnas. Muchos no queremos pagar el precio de unas horas de oración porque nos es más fácil ir a pedir prestada plata. Muchos les es más fácil decirle a la esposa, al esposo: me divorcio, que querer ir a invertir en consejería de parejas. A muchos les es más fácil llevar ese rencor, darle tiempo a la limosna, el rencor en su corazón, que ir a la presencia de Dios para que le ayude a perdonar a ese que le hizo daño. ¿Sabe? Los que son del templo saben qué tienen que hacer. Y esto es muy triste. Muchos al parecer vienen al templo, pero sus corazones parece que se quedan a la puerta. ¿Sabe? Porque muchos llegan y entran a lugares como estos, pero sus vidas nos demuestran que siguen a la puerta. Siguen pidiendo ¿qué? Personas que siguen mendigándole amor a ese que ya no lo quiere. Pídele amor al Señor. ¿Amén o no amén? Usted sigue chillando por las mismas cosas de hace 10 años, siga pidiendo limosna y sigue viniendo al templo. Tu corazón se está quedando en la puerta. ¿Amén o no amén? Si tú eres del templo, sabes qué tienes que hacer. Somos del templo, tenemos que hacer, tenemos que orar, tenemos que buscar la presencia de Dios. Y le digo esta frase: cuando eres del templo, no pierdes el tiempo en mendigar lo que a través de una oración puedes alcanzar. ¿Amén o no amén? No mendigue al mundo lo que una oración le puede dar a usted. No mendigue al mundo lo que el Señor le puede entregar.
de esta manera fue tentado Jesucristo. Mateo capítulo 4. Dice la Biblia que al final Satanás le ofrece los reinos ¿de qué? Del mundo. Le ofreció los reinos del mundo a Jesucristo. Y dice la Biblia que Jesucristo lo rechaza y le dice: no, porque solo a Dios adorarás y solo a Él te inclinarás y solo al Señor servirás. Le dijo Jesús: ¿sabe? Usted no tiene que recibir las limosnas que el diablo le quiere dar, porque Dios lo quiere bendecir a usted legalmente a través de la oración y a través de ir al templo, porque somos del templo. Amén. Diga conmigo: somos del templo. Somos del templo, amén. Esta es la primera característica de los que son del templo. Tienen que hacer. Dígale que está a su lado: tengo mucho que hacer. ¿O no? Si usted es del templo, tiene mucho que hacer. Hay algunos que tienen que tomar pasos de fe, bautizarse, casarse. Usted tiene mucho que hacer, ¿o no? Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Segunda característica de los que son del templo. Versículo 3. Escuche esto rápidamente. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen ¿qué? Limosna. Sigue el texto hablando. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo ¿qué? Plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Sigue diciendo el versículo: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y versículo 8: y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos. ¿Dónde? ¿A dónde entró ahora el cojo? En el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Segunda característica de los que son del templo, de los que somos. Primera, tienen que hacer, y la segunda, tienen que dar. Gracias, Javier. Los que somos del templo tenemos que dar. Diga amén. Usted y yo tenemos mucho que dar. Y en el texto se nos cuenta esta maravillosa historia: pedir limosna. Los que piden limosna particularmente no entran al templo. Y dice la Biblia que este hombre pedía limosna a las puertas del templo. Los que somos del templo tenemos que darle a la gente. Tenemos mucho que dar, aportar a otros. No andamos en escasez los que somos del templo. Amén, nunca. El cojo pedía limosna. Eso piden los que se quedan a la puerta. ¿Usted es de los que entra al templo o de los que se quedan a la puerta? Los que entran al templo particularmente dan. Los que se quedan a la puerta piden. ¿Sabe? Eso es lo único que miran los que se quedan a la puerta. No ven más allá. Se han conformado con las limosnas. Hay personas que ya se conformaron, y lo he dicho en varias predicaciones, a vivir así, a vivir mal, a vivir en problemados, a no arreglar las situaciones que tienen. Siga viviendo de las limosnas. Hay gente que no se supera como personas. Siguen ahí cuando Dios quiere entregarles bendiciones. Se acostumbraron a las limosnas. Y sabe, usted y yo, si somos del templo, tenemos mucho que dar. El cojo ignoraba. ¿Se acuerda el video? Él se sentaba a la puerta del templo. ¿Y a quién le daba la espalda? A la misma presencia de Dios. ¿Será que si el cojo le pedía a Dios desde afuera, Dios no lo sanaba? ¡Claro que sí! Es más, el poder de Dios vino sobre él afuera del templo, no dentro del templo. Pero él, con su actitud, ignoraba a Dios y ignoraba su presencia y poder. Quedarse a la puerta es no seguir dando pasos para entrar a conocer quién es Dios. Y si tú consideras que la vida que llevas es como si estuvieras pidiendo limosna porque las cosas no te siguen saliendo bien, empieza a dar más pasos para que entres de una vez y por todas al templo, a la presencia de Dios, y entonces descubras quién es Dios. ¿Amén o no amén?
Algunos de los que estamos aquí necesitamos apartarnos a ir al templo, a ir a hacer un ayuno de unos 3 días. Pero no queremos pagar el precio. No queremos entrar a la... Pastor, tengo una lucha carnal. ¿Y qué has hecho? Porque los que son del templo tienen mucho que hacer. Pastor, es que en el diciembre la cadera se me comienza a mover solita. Escúchenme, tenemos que hacer, vimos en el primer punto. Pero también los que son del templo tenemos que dar. No te conformes a la limosna. Tienes un Dios grande y poderoso que te invita a su casa, al templo. Amén, Javier. Amén. Y sabe, la Biblia nos enseña en muchos relatos de estos. El hijo pródigo, dice la Biblia, que se apartó de la casa y al final de cuentas, ¿qué extrañó? La casa de su padre. Y volvió a ella. Los de la puerta no tienen que dar, solo quieren recibir. Solo quieren recibir. No quieren orar, no quieren ayunar, no quieren ganar almas, no quieren aconsejar. Y es triste porque muchos de los que están aquí tienen mucho que dar a otros. Y no necesariamente es plata o oro. Es su experiencia, es su consejo, es su oración. ¿Cuántos de los que están aquí posiblemente tienen el don de sanidad y siguen llamando, pastor, que venga y ore por el enfermo? A usted es Dios que lo quiere usar, papá. Porque usted tiene mucho que dar. ¿O no? Los que somos del templo tenemos que dar. ¿Amén o no amén? Yo le invito a que usted experimente eso. Hace falta entrar al templo para entender que tenemos mucho que dar. Y dice el texto en el versículo específicamente 4, dice la Biblia que Pedro le pidió algo al ciego, al cojo, y es que lo mirara. Míranos, como presta tu atención, mira más allá. ¿Se va a quedar toda la vida pidiendo limosna? Dice la Biblia que era cojo desde nacimiento y lo traían siempre a la puerta. Llevaba alrededor, algunos dicen que de 40 años pidiendo limosna. Mírame fijamente, le dijo don Pedro a él. Y en el versículo 6, para el cojo, o en vista del cojo, la cosa comienza con malas noticias. ¿Qué pedía el cojo? Limosna. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro. ¿Cómo quedó el cojo cuando escuchó esa primera frase? Pero entonces siga, entre porque no tiene nada que ver, ¿cierto? La cosa comenzó con malas noticias. Pero el texto nos da un pero. Y el pero es, pero lo que tengo te aquí. Es tan grande lo que Pedro y Juan tenían que ni siquiera le dan un título. Le dicen, yo tengo algo que te voy a dar. Porque cuando una persona es del templo, tiene cosas tan grandes para entregar que a veces ni se pueden nombrar. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido la oración de un amigo, de un pastor, de un colega que nos ha dado paz en el corazón y que no hemos podido siquiera describir? De lo que tengo te doy, dice el texto. Y la Biblia nos dice que es mejor dar que recibir. ¿Es mejor qué? Una persona experimenta más satisfacción dando que recibiendo. ¿Sí sabía usted? Escúcheme. Y el texto nos habla de que los que somos del templo tenemos mucho que dar. Y el texto nos dice, los del templo mucho tenemos que dar. Andamos empoderados del poder de Dios para dar. Y usted como hijo de Dios ha sido empoderado para dar mucho. ¿Usted cree eso, mi hermano? Porque si usted es del templo y no da nada sino problemas, estamos graves. Estamos graves, papá. Muchos de los que están aquí tienen dones y talentos para dar, para que otros se beneficien. No necesariamente los de la iglesia, sino los del mundo. Y usted y yo hemos sido empoderados para eso. ¿Cuántos se han beneficiado de lo que tú tienes? ¿O usted es el honguito solo? ¿Usted solo sabe? ¿Usted solo es el que puede? ¿Usted solo es el que logra? ¿Nadie se beneficia de lo que usted tiene? De lo que tengo te doy, dijo el pasaje. Usted y yo debemos dar y tenemos que dar si somos del templo. ¿Amén o no amén? Hay muchos a la puerta pidiendo lo equivocado. ¿Sí sabía usted? Hay muchos a la puerta pidiendo lo que, lo equivocado. Y nosotros podemos conducirlos
a lo que realmente necesitan, a Cristo. ¿No le parece? Esa mujer que pide a gritos que vuelva el pelota ese que le hizo daño, cuando lo que necesita es conocer a Jesús. Amén. ¿No le parece a usted? Usted y yo podemos conducirlos. Cuando uno está a la puerta, pide lo que no es. ¿Usted pide lo que es? ¿O está pidiendo lo que no es? Está pidiendo limosna cuando Dios le quiere entregar grandes cosas. Quiero invitarle a que piense en eso. Le quiero preguntar otra cosa. ¿Usted qué tiene para dar? ¿Usted qué tiene para dar? De lo que tengo te doy, dijo Pedro. Los del templo damos de lo que hemos recibido de Dios. Y si usted no da nada, es porque a usted le hace falta ir al templo a recibir de Dios. ¿Amén o no amén? ¿Qué le das al mundo con tu persona? ¿Usted qué le está dando a Facebook? ¿Sus paseos de olla? ¿Usted qué le está dando a sus historias de Instagram, de WhatsApp? Hay que tocar estos temas porque hoy en día nos dan mucho y tristemente nos dan mucha basura. ¿Usted qué le da al mundo? Porque los que son del templo, los que les gusta venir al templo, tienen mucho que dar. ¿Damos vergüenza o damos alegría? Existe una vieja anécdota antigua de un papa que se llamó Inocencio IV, una charla que tuvo con Tomás de Aquino. El papa Inocencio tenía encima de la mesa mucho plata y oro, demasiado dinero, y Tomás estaba al lado, Tomás de Aquino. Y el papa Inocencio le dijo a Tomás, citando este texto, le dijo: Tomás, la iglesia ya no puede decir como dijo Pedro, que no tenía plata ni oro. Mire. Y Tomás de Aquino le dijo: sí, Señor, pero es triste también que la iglesia de hoy no puede decir como dijo Pedro, levántate y anda. ¿Cómo se beneficia el mundo con usted? Usted tiene mucho que dar. Amén. ¿Cómo vamos hasta aquí? Dice la Biblia que entonces en el versículo 6 le administra poder en el nombre de Jesús lo que tenía Pedro y Juan, porque eso es lo que tienen los que somos del templo. Tenemos poder de Dios. ¿Usted cree que si usted ora el demonio se va? No. ¿Usted cree que si ora el enfermo se sana? ¿Usted cree que usted es la persona que Dios quiere usar como respuesta para el lugar donde lo puso a vivir? Le quiero decir, los que son del templo tienen que dar. ¿Amén o no amén? Tenemos mucho que dar. Posiblemente el cojo no sabía lo que recibiría. Dice que se quedó mirándolos esperando recibir algo. Él no, ni siquiera yo creo que le pasó por la mente que iba a recibir sanidad. Y sabe, la fe del pasaje no está en el cojo, está en Pedro y en Juan. Porque los que son del templo son los que tienen la fe para ir a creer lo que Dios va a hacer en el mundo. Y usted y yo somos esos escogidos por el Señor. Ayudemos a que otros entren al templo. Ayudemos a que otros entren al templo y no se queden solo a la puerta. Y en el versículo 7 hay una descripción de Lucas, porque Lucas era médico, ¿sí sabía usted? Lucas es médico y Lucas es el que escribe Hechos, entonces él describe la sanidad. Dice: y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y ¿qué? Y tobillos, dice el texto. Y sigue diciendo el versículo 8 algo interesante: y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Cómo se debe entrar al templo? Con gozo, papá, con alegría, ¿cierto que sí?
cambio, cuando usted llegaba a las ferias y fiestas del pueblo, eso llegaba, pero ¿por qué no llegar con gozo y con alegría? ¿A dónde? Al templo. Y dice el texto, el versículo 8, dice la Biblia que entonces este cojo milagrosamente entró ¿a qué? Ya no fueron 2 los que entraron, sino 3. ¡Qué alegría! Y sabe usted y yo qué estamos haciendo para traer gente al templo. ¿Qué hacemos? La gente, con lo que ven nosotros, quiere venir al templo donde usted va. ¿Quiere también buscar la presencia de Dios? O más bien dicen, uy no, si esto es ser cristiano. ¿Has escuchado usted esa frase? ¿Sabe? Usted y yo tenemos que traer personas ¿a dónde? Me da mucha alegría, pasa con muchas personas, gracias a Dios, y le invito a que eso se vuelva algo, un hábito en nosotros. Comprométase cada semana, le pongo un reto, mi hermano. Comprométase cada semana a invitar a por lo menos una persona al templo. Invítela. Alguien, tráigala al templo para que también se vuelva una persona del templo y diga como nosotros: somos del templo. Diga: somos del templo. ¿Amén o no amén? Y termina este texto con esta hermosa situación. Él, alegrándose, comenzó su aventura personal de conocer a Dios cuando entró al templo. Y hasta aquí hemos visto 2 características de los que son del templo. ¿Cuáles son? Tienen que hacer. Dígale que está a su lado. Tienen que hacer. La segunda, tienen que dar. Y la tercera característica, versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar ¿a quién? Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y versículo 10 y último, dice el texto: y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. La primera característica de los que somos del templo: tienen que hacer. Segunda, tienen que dar. Y tercera, tienen que testificar. ¿Tienen qué? Los que son del templo tienen muchos milagros que contar. Los que son del templo tienen muchas obras de Dios para contarle a otros que Dios ha hecho en ellos. Este señor, dice el versículo 9, que todo el pueblo vio que andaba, que era sano, y lo vio alabar a Dios. El texto 10 que acabamos de leer dice que todo el mundo lo reconoció. Él dio testimonio, porque los que son del templo tienen que testificar. Si usted es del templo, a usted cada nadita le suceden milagros. ¿Si es así o no es así? Si usted es del templo, cada nadita hay cosas que le suceden para que usted testifique de la palabra y del poder de Dios. Los que somos del templo tenemos muchos milagros y obras que contar. Los que en su mayoría no sienten el obrar de Dios, que dicen: yo llevo orando pero Dios no me responde, conmigo no pasa nada, Dios como que se olvidó de mí. Los que dicen esto, en su mayoría, es porque poco van al templo. ¿Sí sabía usted? Muchos quieren que Dios obre sobrenaturalmente en ellos, pero no van al templo. Qué cosa tan tremenda, ¿cierto? Los que somos del templo tenemos que testificar. Dice la palabra que el pueblo vio 2 cosas. Versículo 9. Lo vio andar, vio la sanidad. ¿Y lo vio qué? Alabar a Dios, darle a Él la gloria y la honra. Muchos a nosotros ven en nosotros la sanidad, pero alabar a Dios no tanto. Y sabe, los milagros y las cosas que Dios hace en nosotros son para testificar, son para que otros las vean. Él entró al templo y todos lo reconocieron y testificó frente a todos. Pedro y Juan testificaron del poder de Jesucristo sanando al cojo. ¿Cómo testificó Pedro ese día? Del poder de Jesús. ¿Y saben por qué testificaron ellos del poder de Jesús? Porque era la doctrina en el momento más dudosa. Por este momento han pasado alrededor de 1.5 meses, 2 meses, donde Jesucristo ha muerto y ha resucitado. Y como no está por ahí, pues no se sabe si lo que dicen los discípulos es cierto. Está muy reciente la muerte de Jesús. Y
la doctrina, la verdad bíblica más dudosa, en ese momento está siendo testificada. Miren, Jesús lo sanó, porque en el nombre de Jesucristo fue que se le administró la sanidad a él. Pedro y Juan testificaron del poder de Jesús, un poder desconocido. Los del templo evidenciamos claramente el poder de Dios. Usted y yo, por ser del templo, de la presencia de Dios, a usted y a mí se nos debe notar a Cristo. Testificamos, porque Dios hace milagros en nosotros. ¿O Dios no hace milagros en usted? Yo creo que hace muchos cada día. ¿Sabe? Los que somos del templo no podemos ocultar lo que Dios hace, por eso todo el mundo lo ve. Todo el mundo lo ve. Si eres del templo, te verán bendecido y alabando a Dios. ¿Amén o no amén? Si eres del templo, evidenciarás que estuviste en el templo. ¿Sí o no? Si tú eres del templo, evidenciarás que estuviste donde. Hay una imagen que me gusta, es muy popular. Un gatico, así, y abajo un león. Y dice en el gatico: cuando voy a orar. Y el león: cuando salgo de qué? De orar. Los que son del templo evidencian que estuvieron donde. En el templo. ¿Sabe? Le tengo una buena noticia. ¿Cuántos de los que están aquí quieren testificar que estuvieron en el templo este año 2020? Otra vez. ¿Listo? ¿Cuántos de los que están aquí quieren testificar que estuvieron en el templo en el 2020? Muy bien, le tengo una buena noticia. Llegó diciembre con su alegría. Diciembre es el mejor mes para testificar que somos del templo. Amén o no amén. ¿Cuántos van a testificar este diciembre que son del templo? Diga, somos del templo. ¿Cierto que sí? ¿Qué van a ver de nosotros en este diciembre? Amén, hermano. ¿Qué van a ver de usted? ¿Evidencias el poder de Cristo? ¿O qué vas a evidenciar? Que no estuviste en el templo. Amén, amén. Porque los que son del templo tienen que testificar. Amén o no amén. El cojo testificó que era sano y el cojo testificó que adoraba al Señor. Muchos, con lo que reciben y vean de nosotros, querrán o no entrar al templo. Lo que vean de ti y lo que reciban de ti, la gente querrá entrar o no al templo, a la presencia de Dios. Y dice el texto para terminar, versículo 10, ahí dice: y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta de donde. Qué hermoso esa palabra, reconocer. Qué hermoso es que la gente reconozca que los ahora transformados por el poder de Dios éramos los más malos. Qué rico que en este diciembre reconozcan que usted ya no es el de hace un año. Reconocían que era el que se sentaba a pedir, pero ahora lo ven en el templo adorando. Los que somos transformados, qué rico que reconozcan que esos somos. Los que antes éramos los más malvados, los que antes hacíamos cosas más terribles. Qué rico que nos reconozcan para que entonces le demos toda la gloria y la honra a Dios. Y termino con esto. Dice el texto: y se llenaron de asombro y de espanto. El texto termina con satisfecho, con llenura. El pueblo lleno de asombro por lo que Dios hizo a través del cojo, sanarlo, llenos de asombro. Testifiquemos las maravillas de Dios. Los del templo tenemos muchos milagros que testificar. Llenemos a la gente del asombro de Dios y no llenemos a la gente de motivos para que no crean en Dios. Amén.
llénala de asombro, que la gente diga: wow, estoy lleno de asombro, estoy lleno de maravilla, quiero a ese Dios. No lo llenemos de mal asombro, sino del bueno. No lo llenemos a la gente de: uy, tremendo lo que este loco hizo, y que es que cristiano. No lo llenemos de mal asombro, llenémoslo de ¿qué? De buen asombro. Y termino con esto. Los que somos del templo tenemos que hacer, que dar y que testificar. Busquemos la presencia de Dios para hacer lo correcto, para dar lo que se necesita y para testificar la verdad de Cristo. Y una última: somos del templo, sigue viniendo. Amén. Somos del templo, sigue viniendo, pero procura entrar a los que están en la puerta. Amén. Somos del templo, sigamos viniendo, pero procuremos entrar a los que se encuentran donde, en la puerta. Amén. Colóquese de pie, por favor. ¿Cuántos somos del templo? Siéntase orgulloso de ser del templo, de la presencia de Dios. Quiero invitarle a que oremos ahí donde usted está. Quiero invitarle a que usted ore a Dios y le diga: Señor, gracias por darme tantas posesiones, por empoderarme, por bendecirme, Señor. Gracias, Jesús. Ahí donde estás, dile: Señor, yo soy del templo. Aquí está la presencia del Espíritu Santo en esta mañana, porque somos del templo. Dile: te amo, Señor. Dile: Señor, yo ya no soy esclavo del pecado. Yo ya no soy del mundo, no soy de los que están a la puerta. Soy de los que entran al templo, a los que buscan tu presencia. Y como soy del templo, tengo que hacer, dígale. Yo tengo que hacer. Como soy del templo, Señor, tengo que dar. Como soy del templo, tengo que testificar. Te adoro, Señor. Te adoro porque tú rompiste el velo para que yo sea del templo, dígale. Por eso, mamá, papá, si estás sufriendo por tus hijos, tú sabes qué tienes que hacer, porque eres del templo. Por eso, esposa, esposo, tú sabes qué tienes que hacer, porque eres del templo. Por eso te quiero invitar, jóvenes, amigos que están aquí. Ustedes tienen que dar porque son del templo. Ustedes tienen que testificar al mundo porque pertenecen a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Una vez más, ya no esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Por tu gracia ya no soy un esclavo del temor. Yo soy
Hijo de Dios. Y decimos: yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Una vez más, yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre